Muy buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Damos gracias a Dios por este día que nos permite reunirnos para continuar estudiando de su preciosa palabra de la ley de la vida. Quiero invitarles a que oremos para pedir la presencia del Señor. Oremos. Padre de amor, gracias porque nos permite reunirnos en tu precioso día. Gracias porque nos estás enseñando, Señor, verdades maravillosas que sin duda alguna han impactado nuestra mente. Queremos que en este momento tu Santo Espíritu, que es el Maestro, que es el consejero, esté con nosotros, que Él sea el que nos enseñe, el que guíe nuestra mente y que podamos seguir fortaleciéndonos, no solamente, Señor, eh, en nuestra parte física, sino que nos podamos fortalecer espiritualmente. Guíanos porque lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos entonces con el tema de hoy. El tema de hoy es un tema demasiado importante. Hemos hablado ya en todas estos programas anteriores de lo que tiene que ver con la ley que rige el universo. Y justamente hablábamos también de por qué nos enfermamos. Hemos hablado de cómo las relaciones justamente tienen que ver en el inicio, ¿no? En el inicio de la enfermedad, en todo el desarrollo de las enfermedades, no solamente físicas, sino también las enfermedades llamadas mentales. Y hoy vamos a ver entonces por qué se enferman los niños. Es demasiado importante que lo sepamos porque así como los adultos, nosotros cuando nos enfermamos, tenemos que entrar a ver cuál es la causa de la enfermedad, pues también es importante ver la causa de la enfermedad cuando aparece en los niños, cuando aparece en los adolescentes. Entonces, ¿por qué se enferman? Vamos a entrar en materia. Y lo vamos a hacer justamente con esta cita de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 253. Es una cita que tal vez la hemos leído, ¿sí? Pero en la medida que hemos venido aprendiendo de la ley de la vida, pues vamos a encontrarle mucho más sentido. Y entonces dice así, dice, el más tierno vínculo terrenal es el que une a la madre con su hijo. Mire qué importante esto, ¿no? El vínculo terrenal más tierno que une eh, al hijo es con la mamá, ¿sí? El niño se impresiona más con la vida y el ejemplo de la madre que con los del padre, porque los une un vínculo más fuerte y más tierno. Entonces aquí nosotros empezamos a ver que realmente podríamos decirlo la figura más importante en la vida de los hijos es la mamá. Es un vínculo mucho más fuerte que el del padre. Y vamos a ver justamente por qué. Y es por esta razón. Resulta que cuando inicialmente el embrión, ¿sí? Bueno, se une el espermatozoide con el óvulo, ahí ya sabemos nosotros que empieza el cuerpo, pero ya hay espíritu, ¿no? Eso ya mi esposo lo había explicado en un tema anterior. Pero resulta que lo primero que, digamos, que empieza a desarrollarse también es el cordón umbilical, que lo que hace es ligar el cuerpo de ese embrión, luego de ese feto, con el cuerpo de la mamá, ¿sí? Y entonces, digamos que este ser, este nuevo ser, empieza a alimentarse del cuerpo de la mamá, ¿sí? Físicamente se alimenta de la mamá, pero ¿y qué del espíritu? ¿Sí? Porque aquí es importante que recordemos nosotros lo que habíamos visto en Génesis capítulo 2 versículo 7 que dice, y Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces habíamos dicho que el ser humano tiene dos componentes, ¿no? Nosotros tenemos dos componentes, el componente físico, que es el que viene justamente del polvo de la tierra, de la arcilla del alfarero, y también el componente espiritual, ¿no? Ya lo habíamos hablado, que cuando estos dos elementos se unen, los dos son modificados. Entonces, esa arcilla del alfarero se convierte justamente en el cuerpo, y ese es el componente físico,
y ese soplo de vida también se modifica y se convierte en el espíritu del ser humano, ¿no? Que una de las traducciones que tiene en el hebreo es el intelecto. Así que es esa parte donde el ser humano realmente piensa, el espíritu es la parte donde nosotros tomamos las decisiones y lógicamente influye en la parte física. Pero entonces, esos son los dos componentes, componente físico, componente espiritual. Entonces, así nos formó Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el vientre? Desde que el espermatozoide y el óvulo se unen, entonces ya empiezan, ya lógicamente están estos dos componentes, ¿no? Y en la parte física, el niño se alimenta, este feto se alimenta del cuerpo de la mamá. Pero ¿y el espíritu qué? Entonces, ¿qué pasa con ese espíritu? Y aquí nosotros vemos que es como si existiese, es como si existiese un cordón umbilical imaginario. Entonces, el bebé toma del cuerpo de la mamá por el cordón umbilical, pero también toma del espíritu de la mamá. O sea, él se alimenta físicamente por el cordón umbilical de la mamá, pero también se alimenta espiritualmente como si hubiese un cordón imaginario entre el espíritu del feto, el espíritu del bebé, que conecta con el espíritu de la mamá. Así que él está tomando de la mamá desde que él está en el vientre. Su espíritu se está alimentando del espíritu de la mamá. Y entonces miren esta cita también tan interesante. Dice, toda mujer a punto de ser madre. Y mire lo que dice después de ahí. Cualquiera que sea su ambiente debe fomentar constantemente una disposición feliz, alegre y contenta, sabiendo que por todos los esfuerzos que haga en tal sentido se verá resarcida 10 veces en la naturaleza física y moral de su hijo. Interesante. La cita continúa, pero no quiero continuar hasta que nosotros analicemos esta parte. Dice cualquiera que sea su ambiente, porque es que nosotros siempre, digamos que hemos aprendido mal, que es el ambiente el que justamente como que nos define, ¿no? Nos determina, nos permea. Y aquí dice, toda mujer a punto de ser madre, es decir, toda madre embarazada, toda mujer embarazada, no importa el ambiente donde ella esté. No, que es que estoy y vivo en una familia tóxica. Lo escuchamos nosotros ahora que es el tema de moda, ¿no? Las personas tóxicas, las familias tóxicas, los ambientes tóxicos. Aquí dice, no interesa cuál sea su ambiente. ¿Qué debe hacer la mujer? Debe fomentar, debe propender constantemente, ¿no? Todo el tiempo para tener una disposición feliz, alegre y contenta. O sea, la mujer debe hacer esfuerzos para poder estar feliz, para poder estar alegre, para poder estar contenta. Entonces, si ella hace eso, esos esfuerzos se van a ver reflejados en la naturaleza física, es decir, en la salud física, pero también en la salud espiritual, moral de su hijo. Y dice que se verá resarcida 10 veces. O sea, miren lo importante que es. Una madre, una mujer en embarazo, hace esfuerzos y entonces con esos esfuerzos que ella hace, es como si, mejor dicho, se ve 10 veces reflejado en lo que está experimentando o en la vida, en la salud física y en la salud espiritual de su hijo. Pero resulta que ocurre todo lo contrario. ¿Por qué? Porque, bueno, en el engaño en el que el ser humano vive, en el engaño en el que la mujer vive, entonces la mujer vive tomando de otros, lo vamos a ver ahorita. Y entonces, al estar tomando de otros, ella vive en una disposición que no es la adecuada. Además, digamos que las hormonas, sí, sí, las hormonas sufren cambios, alteraciones, y entonces, en lugar de estar ella así, como dice ahí, feliz, alegre y contenta,
es la etapa en la que generalmente las mujeres están más afectadas, están más tristes por las diferentes situaciones que se presentan. Y sigue diciendo, la misma cita, ¿no? Está también en Mente, Carácter y Personalidad, tomo uno, página 141. Sigue diciendo, la que espera ser madre debe conservar el amor de Dios en su alma. Yo creo que hasta aquí ustedes ya están empezando a como a unir, ¿cierto? Porque la mente empieza ya a conectar lo que hemos visto. Entonces, la que espera ser madre debe conservar el amor de Dios en su alma. ¿Cómo llamamos nosotros eso? La ley de la vida. A ver, me gustaría que alguien escribiera en el chat. ¿Cómo llamamos nosotros a eso? Que la madre debe conservar el amor de Dios en su alma. ¿Cómo lo llamamos en términos de la ley de la vida? Vayan escribiendo. Su ánimo debe estar en paz, mire, debe estar en paz. Debe descansar en el amor de Jesús y practicar sus palabras. ¿Cómo se llama Mm. eso de conservar el amor de Dios en su alma y de que el ánimo de ella esté en paz? A ver, alguien que prenda el micrófono entonces y me lo diga. ¿Cómo se llama eso en la ley de la vida? ¿Cómo? Gabriel. Ajá, alguien escribió aquí en el chat. A ver, ¿cómo le llamamos nosotros en la ley de la vida a eso? Conexión, tomar. Muy bien a la hermana que acaba de escribir. Conexión, tomar. Así es. Entonces, la que espera ser madre debe tomar el amor de Dios en su alma. Y de esta manera su ánimo va a estar en paz porque ella está tomando ese amor, ella está tomando esa paz que solamente proviene de la fuente de amor, de la fuente de paz. Y entonces ella descansa en ese amor de Jesús, practica sus palabras y ella va a estar tranquila. Y recuerden que el bebé está tomando del espíritu de la mamá. Entonces, una mamá que toma de Dios está en paz y tranquila y de paso, ¿cómo va a estar ese bebé en el vientre? Porque él toma de la mamá en paz y tranquilo. También va a estar bien y entonces ese bebé va a continuar con su desarrollo en el vientre de la mejor manera posible. No se va a enfermar, no va a presentarse ningún tipo, digamos, de problema en el desarrollo de ese bebé. Entonces, aquí lo vemos, ¿no? Vamos a ver nuevamente, digamos que la ley. Está la madre, ¿sí? La mamá embarazada. Esa mamá es un canal, ¿cierto? Está Dios como la fuente de amor, ¿sí? La mamá es ese canal. ¿Qué tiene que hacer ella? Debe tomar de Dios, debe tomar de esa fuente de amor, justamente, ella toma ese amor que necesita para ella estar feliz, pero ya sabemos que no lo puede quedar, ella no se lo puede quedar. Bueno, cuando lo toma ya hay alguien en su vientre que también, a quien ella se lo está dando, pero aparte de eso, ella también se lo da a otras a las demás personas que están en su entorno, ¿sí? Pero resulta que en el engaño del corazón, ya sabemos que el ser humano en el engaño no está unido, no está conectado a Dios como la fuente de amor, sino que en el engaño, con esa identidad errada en la que nosotros nacemos, ese yo soy Dios nos lleva a que nosotros pongamos como fuente a las personas. Entonces, esa mamá, esa mamita, esa mujer embarazada, sin duda alguna está conectada a su propia mamá, a su papá, pero también a su esposo. Y bueno, a su jefe, a sus hermanos, a diferentes personas, ¿cierto? Entonces, ella como un canal que es, pero en el engaño, resulta tomando de los demás, resulta tomando sobre todo del esposo, ¿sí? Mamá, papá, pero recordemos que
toma de la pareja, del esposo. Y entonces, si hay problemas, si hay dificultades, y obviamente nosotros ya sabemos que ningún ser humano tiene el amor que nosotros necesitamos. Así que, ¿ella qué va a tomar de su esposo? Pues lo que el esposo tiene. ¿Y qué es lo que el esposo tiene? Egoísmo, amor egoísta. ¿Qué hace ella? Toma de eso mismo se lo está transmitiendo a su bebé y lógicamente pues a las demás personas. ¿Por qué? Porque en el engaño ella está conectada con su esposo. Entonces, generalmente en el embarazo pasan muchas cosas. Yo creo que aquí las mujeres, las mamás que han pasado por esa experiencia, ellas podrían confirmar que así es. Hay muchos hombres que cuando la mujer está en embarazo empieza como a sentir como cierto rechazo hacia la mujer en embarazo. A veces la mujer embarazada también como que siente ese rechazo por su esposo y entonces ahí ya ella está tomando de su esposo negativamente, ya no tiene los pensamientos que debería tener, que son los pensamientos de Dios, de tomar ese amor de Dios, pensamientos de amor, sino que empieza a tener pensamientos de tristeza, pensamientos de decepción, pensamientos de rechazo, de desprecio, etcétera, que ya eso de por sí hace que la energía eléctrica que circule por el cuerpo de ella ya no es una energía eléctrica de buena calidad. Y a su vez, pues, su espíritu está atribulado. El bebé, ese feto, está tomando ese tipo digamos, de pensamientos de ella. Hay un vínculo entre el espíritu de la mamá con el espíritu del bebé y entonces el bebé también va a empezar a generar una energía eléctrica que no es de buena calidad y que puede generar, digamos, algún tipo de problemas en el desarrollo de ese cuerpo, en el desarrollo, digamos, sí, del cuerpo del niño y podría nacer con algún tipo de enfermedad o ya desde el vientre tomar esa tristeza, tomar esa decepción, esa ira que la mamá está experimentando. Entonces, esta es la manera como se ve reflejado en la ley. Consejos para la iglesia. Dice, los niños que han sido privados de la vitalidad que debieran haber heredado de sus padres deben recibir el máximo cuidado. Mira qué interesante, porque entonces uno dice, ah, bueno, pero yo me equivoqué en el embarazo, yo estuve mal en mi embarazo, yo estuve tan triste, tuve tantos problemas, justamente cuando estaba en el embarazo, mi esposo me fue infiel y entonces no hay nada que hacer, o sea, ya cometí un error muy grande y entonces ahora mis hijos recibieron todo eso y por eso es que ellos son así. Bueno, sí, sí sucedió lo que no debiera suceder, pero pues por el engaño de nuestro corazón. Sin embargo, dice que aunque haya sucedido así, aunque los niños hayan sido privados de esa vitalidad que debieran haber heredado de sus padres, o sea, no solamente por digamos, lo que pasó en el embarazo, sino también esas tendencias heredadas, ¿sí? Dice que esos niños deben recibir el máximo cuidado. Si se presta detenida atención a las leyes de su ser, se puede crear una condición mucho mejor. Entonces, sí, tal vez sin duda alguna, muchos de nosotros pasamos por esas situaciones pero bueno, nosotros ya grandes estamos aprendiendo esto y sabemos que nuestros padres, pues, digamos que no son culpables, su naturaleza pecaminosa los llevó justamente a eso, pero si alguien tiene un niño pequeño en este momento y la mamá, pues, pasó por estas situaciones en el embarazo, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Ahora ese niño debe recibir el máximo cuidado. Entonces, de acuerdo con la ley, entonces ya entendemos que hay una conexión impresionante, un vínculo muy fuerte entre el niño con su mamá y entonces la mamá puede empezar a hacer las cosas de la mejor manera posible. En estos momentos, la mamita puede empezar a tomar ese amor de Dios, a desconectarse del esposo, de ese sufrimiento que le genera, se conecta con Dios y de esta manera el niño va a empezar a estar tranquilo.
Los padres ocupan, esta cita es demasiado, pero demasiado especial, ¿sí? Porque dice que los padres ocupan el lugar de Dios frente a sus hijos y tendrán que rendir cuenta del cumplimiento del cargo que se les ha encomendado. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que hemos aprendido que nosotros debemos poner a Dios en el lugar que es. Él es la fuente, ¿sí? Pero resulta que cuando el niño es pequeño, el niño no entiende todavía esto. Entonces, mientras digamos que se va dando ese desarrollo cognitivo, ese desarrollo en el pensamiento, los padres ocupan el lugar de Dios frente a sus hijos. Así que quiere decir que los padres son como esa fuente de amor, esa fuente en sus hijos hasta cierta edad. ¿Sí? Porque llega el momento donde ese cordón espiritual, ¿sí? Que une el espíritu de la madre con su hijo, debe ser cortado. De paso, ese vínculo es muy fuerte con la mamá porque viene desde el vientre, pero cuando el niño nace, empieza a vincularse con otras personas. Entonces empieza a vincularse con su papá, con sus abuelos, con sus hermanos, y más adelante con sus amigos, con la familia en general, ¿sí? Pero entonces ese cordón, por así decirlo, espiritual, debe ser cortado y el que lo hace es el niño, pero para eso sus padres deben prepararlo. Entonces, los padres son esa fuente de amor para el niño, de paz, de seguridad, de protección, pero es hasta cierta edad y esa edad es más o menos entre los 12 y 13 años. Lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, los padres tienen una responsabilidad muy grande en este aspecto y dice que ellos tendrán que rendir cuenta por si han cumplido ese cargo, si han cumplido esa responsabilidad que Dios les ha encomendado de la manera que debe ser. Si no ha sido así, bueno, Dios es un Dios de amor. En el engaño en el que nosotros vivimos, pues no hemos hecho las cosas de la mejor manera, pero para eso tenemos al Señor, para pedir perdón, pero tenemos que tratar de hacer lo que podamos en el tiempo en que los hijos aún estén en casa. Entonces, es importante, padres, ustedes son la fuente de amor de sus hijos hasta cierta etapa, hasta cierta edad, pero en ese tiempo ustedes tienen que empezar a enseñarle al niño a desconectarse de ustedes para que ellos se conecten de la verdadera fuente de amor. Entonces, unos padres que tomen de Dios, ¿sí? Le están transmitiendo eso a su hijo está recibiendo ese amor, pero a su vez se le está enseñando que la fuente de amor es Dios, para que llegado el tiempo en el que 12 13 años en que ese cordón espiritual debe ser cortado, se pueda realizar. Y mire más o menos qué es lo que debe hacerse en los primeros años, ¿no? Durante los 8 o 10 primeros años de vida del niño, ¿sí? 8 o 10. El campo o el jardín constituyen la mejor aula, la madre, la mejor maestra, y la naturaleza, el mejor libro de texto. Mire qué lindo, ¿no? Entonces, el salón de clases, ¿sí? Es el campo o el jardín. La madre, la maestra y la naturaleza es el libro en el que los niños deben aprender todas las lecciones. Hasta que el niño tenga edad suficiente para asistir a la escuela, se ha de considerar que su salud es más importante que el conocimiento de los libros. ¿Sí? ¿Cuál es la edad suficiente para que los niños asistan a la escuela? 8 o 10 años, ¿sí? Y se debe considerar que lo más importante para el niño es la salud, más que el conocimiento. Necesita estar rodeado de las condiciones que favorezcan el desarrollo, los dos componentes, físico y mental. Ahí están los dos componentes, físico y mental. Entonces, ¿qué trabajo el que ha hecho el enemigo en este aspecto? Mi mamá me cuenta que en la época de ella, justamente empezaba en la etapa escolar, cuando ella era niña,
mi madre tiene 75 años en este momento, que en esa época realmente ellos empezaban a ir a la escuela, al colegio, a la edad de más o menos 7, 8 años, ¿sí? Pero ¿qué ha pasado en nuestra sociedad actual? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿A qué edad los niños están siendo llevados al jardín o a diferentes lugares? Em, a los 8 meses tal vez, 4, 5, 6 meses de nacer, o tal vez empiezan a los 2, 3 años, empiezan que con el prejardín y el jardín y bueno, todo esto. Entonces, ¿qué pasa cuando los niños empiezan a ser llevados al jardín? Generalmente empiezan a desarrollar gripes y entonces le da al uno, le da al otro, le da al otro. ¿Por qué? Porque el niño está siendo separado de su fuente, está separado de esa persona con la que él mantiene el vínculo y entonces la salud del niño empieza a verse afectada. No, que es que el niño con gripes y gripes y gripes casi todo el año. ¿Por qué? Porque desde los 2, 3, 4 años el niño está siendo separado de la persona que se convierte en la más importante y con la que él establece el vínculo que es más fuerte y más tierno. Dice así esta cita, dice, los padres deberían ser los únicos maestros de sus hijos hasta que éstos hayan llegado a la edad de 8 o 10 años. ¿Quiénes deberían ser los únicos maestros? Los padres. La madre debería tener menos apego a lo artificial de su casa y a la confección de vestidos que ostentar y hallar tiempo para cultivar lo mismo en ella que en sus hijos, el amor por los hermosos pimpollos y las flores, es decir, el amor por la naturaleza. Llamando la atención de sus hijitos a tanta diversidad de colores y variedad de formas, puede familiarizarlos con Dios. Entonces, en la naturaleza, la mamá empieza a familiarizar a los niños con Dios, es decir, como la conexión del niño con los padres es fuerte porque ellos son la fuente o representan esa fuente de amor, pero en la medida que la mamá va interactuando con sus niños, y a través de la naturaleza, ella empieza a generar esa desconexión de los niños con ella y empieza a conectarlos con el Creador, con Dios, que creó todas las bellezas que los atraen y deleitan. Puede elevar sus inteligencias hasta su Creador y despertar en sus tiernos corazones el amor hacia su Padre Celestial que manifestó tan grande amor hacia ellos. Mire qué lindo y qué importante. Y mientras leía esto, recordé que hace poco estaba en una sesión con X persona, la primera, era el primer encuentro que teníamos, y hicimos videollamada para empezar. Y bueno, era una mujer, estaba con su hijita, creo que la hijita tendrá como unos 3, 4 años, creo yo, bien pequeñita. Y entonces, bueno, nos estábamos saludando, nos estábamos presentando. Y entonces, pues yo le dije que en qué podía colaborarle y su hijita estaba ahí, digamos que prestando atención. Y cuando la mamá empieza pues a decirme su motivo de consulta, la niña se acerca al teléfono y me dice, señora, mi mamá todos los días llora y se la pasa llorando todo el día. ¿Sí? Y entonces yo la saludé y empecé a conversar con la niña, ¿no? Me llamó la atención porque generalmente los niños ven a su mamá llorando y entonces le preguntan, mamita, ¿qué te pasa? Ellos perciben y la mamá le dice, ah, no, mi amor, es que tengo dolor de cabeza, es que me duele aquí, es que me duele allá. Los niños saben, recuerden que hay un vínculo fuerte. ¿Sí? Un vínculo fuerte entre la mamá. Y me llamaba la atención que la niña sí me dijo, mi mamá llora todos los días y dura llorando todo el día, ¿sí? Entonces, interesante. Lógicamente con ella hemos empezado a ver todas estas cosas de la ley de la vida y ha sido pues una bendición para ella. Ella misma lo ha expresado, que aprender todo esto ha sido una bendición
En estos momentos ella está más tranquila y ella me dice que la niña constantemente se le acerca, la mira, le coge así el rostro y le dice, mamita, ¿estás bien? Y que ella le dice, sí, mi amor, estoy bien. Y ella dice, y sí me doy cuenta porque el comportamiento de la niña ha cambiado, la niña está más tranquila. La sola aula, sigue diciendo esta cita, la sola aula de los niños desde los 8 a los 10 años de edad debería ser el aire libre, entre el florecer de las plantas y el hermoso panorama de la naturaleza. Y los tesoros de la naturaleza deberían ser su único libro de texto. Estas lecciones grabadas en las mentes de tiernos niños entre las agradables y atrayentes escenas de la naturaleza no serán olvidadas inmediatamente. Entonces, igual, ¿sí? El único libro de texto hasta los 8 o 10 años debería ser la naturaleza y todo eso queda grabado en los niños y ellos van aprendiendo a tener, a conectarse con el Creador, con el Padre Celestial. Ahora, vamos a tratar de ver cómo sucedió esto en Jesús, porque vamos a decir, bueno, pero es fácil, no es fácil hacerlo. Bueno, Lucas 2:40 nos habla de ese modelo perfecto. Dice que, hablando de Jesús, dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Mire qué interesante, porque recuerden que Jesús no fue enviado a las escuelas de los fariseos. La maestra de Jesús fue María. María dedicó su tiempo, dedicó estos primeros años de Jesús para justamente hacer lo que debía hacer. Ella era la maestra, ella era la que estaba constantemente enseñándole y de esta manera Jesús crecía, se fortalecía, tenía buena salud, tenía un espíritu tranquilo y la gracia de Dios, dice, estaba con él. Y sigue diciendo, aquí ya, entonces vemos nosotros el evento, la situación, cuando Jesús justamente se queda en el templo, ¿no? Interesante. Lucas 2:48 y 51 dice, cuando le vieron, se maravillaron y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? He aquí tu padre y yo te buscábamos con angustia. Y la respuesta tan maravillosa de Jesús. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron el dicho que les habló. Descendió con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos, ¿sí? Aquí Jesús tenía 12 años. ¿Recuerdan ustedes que esto sucedió cuando él tenía 12 años? Dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Interesante, muy interesante. ¿Qué pasó a los 12 años en la vida de Jesús? ¿De qué se dio cuenta Jesús? ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? ¿Qué comprendió Jesús en este momento, a los 12 años? Que su dependencia era de su Padre Celestial. Jesús aquí entiende que él no es dependiente de José y de María, que la dependencia es del Padre Celestial porque Él es la fuente de todo lo que Jesús necesitaba. Entonces, a los 12 años, el mismo Jesús, ¿qué hace? Corta. ¿Qué corta? El cordón eh, espiritual que lo unía de María. Ahora, ¿significa eso que esa independencia que él empieza a entender lo lleva entonces a no respetar ya a María, a no respetar a José, a no respetar a sus padres? No. Lo que significa esto es que el niño entiende que su dependencia es completamente de su Padre Celestial, pero él toma ese amor para darlo a sus padres. Entonces, por eso Jesús desciende con ellos de todas formas y estaba sujeto a ellos, ¿sí? Estuvo sujeto a sus padres. Eso significa que pues era obediente porque tomaba del padre, pero ya entendía que su
dependencia no era de María, no era de ellos. Su dependencia era de su Padre Celestial, aun cuando pues Jesús vivió en esa dependencia, pues siempre, ¿no? Pero en este momento Jesús fue consciente de eso. Entonces, esa es la labor de los padres, enseñarles a sus hijos que su dependencia es del Padre Celestial. Se les va enseñando desde pequeñitos, desde siempre, pero realmente ellos lo van a entender, lo van a comprender a la edad de 12, 13 años, a esa edad ya. Y es que, de hecho, digamos que Jean Piaget, que es uno de los, digamos, de los psicólogos que hablaba acerca del desarrollo cognitivo, él dice que justamente a los 12 años es que se desarrolla la etapa máxima del pensamiento, que es el pensamiento formal, a los 12 años. Es decir, a la edad de 12 años es como que donde ya las personas alcanzamos el nivel completo digamos que de cognición. O sea, a esa edad entendemos todo. Y a esa edad vemos nosotros qué sucedió en Jesús, en que él se da cuenta que su dependencia es de su Padre Celestial. Entonces vamos a tratar de verlo aquí de una manera muy sencilla. Entonces, viene la etapa del vientre, ¿sí? La etapa del vientre, viene el nacimiento. Luego, a los 3 años, digamos que es una edad importante porque se ponen las bases de la personalidad del niño, ¿cierto? Luego, a los 7 años, ya vemos que la personalidad está definida. Y luego vienen a los 12, 13 años, que es donde ya el pensamiento alcanza su máximo nivel. Resulta que en este, desde el vientre, desde el nacimiento, vientre, nacimiento, hasta los 12 13 años, el niño es dependiente espiritualmente de los padres. Los padres ocupan el lugar de Dios para esos niños. Los padres son esa fuente de amor, de paz, de tranquilidad, de protección, de seguridad, de comprensión para los niños. Pero a los 12 13 años, hasta la muerte, ya nuestra dependencia no es de nuestros padres, o sea, ya nosotros no estamos ligados a ellos de tal manera que si nuestra madre está infeliz, entonces yo también estoy infeliz, que si mi padre está enojado, entonces yo también estoy enojada. No, porque ya mi dependencia es de Dios. Ya nuestra dependencia es de Dios y ya tenemos que empezar a ser conscientes de eso. En el engaño, pues en el engaño nosotros vivimos dependientes de los padres ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, ¿sí? De ellos o de nosotros. Pero el Señor, en la verdad que nos ha estado enseñando, Él nos quiere llevar a que nosotros entendamos que sí, hasta los 12 13 años, la dependencia es de los padres, pero ya cuando nosotros adquirimos como, digamos que ya esa personalidad definida y también la capacidad de raciocinio, que se da más o menos a los 12 13 años, de ahí en adelante necesitamos entender que nuestra dependencia es de Dios. Si lo entendemos de esta manera, pues vamos a evitarnos enfermedades, vamos a evitarnos todas las dificultades de las que hemos estado hablando en todos estos programas y vamos a empezar a depender completamente de nuestro Padre Celestial, a tomar ese amor de Él para darlo a los demás y viviremos de una manera bastante satisfactoria. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta. Y buenas tardes. La Buenas. verdad que estoy impactada con todo lo que está comentando. Y la pregunta ahora, sería, yo ahorita tengo una sobrinita que perdió a su papá, tiene 12 años. Su papá murió de cáncer y fue una etapa muy difícil, apenas tiene una semana. Y yo me pongo a pensar cómo ayudar a esa niña en este momento que perdió a papá y no tuvo esta, diríamos, esta base de decir, ahora yo ya no dependo de mi padre, ahora dependo de mi Padre Celestial, pero ella no tuvo esa base. ¿Cómo podemos ayudarla allí en este momento?
Hermana Sandy, este es el momento para que la niña lo aprenda, justamente, ¿sí? Y entonces hay que enseñarle esto ella lo debe aprender, que justo en la edad en la que ella está, la dependencia es de Dios. Entonces, eh, que ella pues tiene su Padre Celestial y que de ese Padre Celestial es que ella debe vivir y agradecida por el Padre terrenal que tuvo los años que los pudo tener, pero que en estos momentos su conexión debe ser con el Padre celestial y usted le puede pues explicar más o menos cómo funciona, ¿no? La ley, que ella es un canal y, y que y que ella debe tomar ese amor de Dios. Se lo puede explicar también en la vida de Jesús, ¿sí? Cómo Jesús lo entendió también justamente en la edad que ella está. Me dice que tiene más o menos 12 años. Sí, 12 años. Exacto. Entonces, que en la edad en la que ella está, justamente, Jesús comprendió que la dependencia de él era completamente de su Padre Celestial. Y en la medida que ella pueda entender esto le va a ayudar a sobrellevar la muerte de su papá y entendiendo que la gratitud por ese padre que tuvo, pero que sigue teniendo el Padre Celestial que jamás de los jamases pues la ha dejado ni la dejará. Entonces es el momento para poder explicarle todo esto a ella y lo va a entender, lo va a comprender, lo va a atesorar en su corazón y le va a servir sin duda alguna. Ok, o sea, sí le podemos hablar de Dios a ella con esa seguridad y ella lo pueda, o sea, como bien dice usted, atesorarle, porque a veces en el dolor no negamos. Su mamá, por ejemplo, se niega a aceptar eso y a veces expresa pues que Dios no lo salvó, oramos mucho por él. Ella veía que nosotros orábamos hasta por videollamada. Y entonces como que su mamá se quedó en ese de que Dios no hizo nada y siento que le va a meter, le va a transmitir esa idea, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacer esa parte que nos toque. No, Sí, ahora sí. De Muchas paso, gracias. de paso nosotros debemos entender que Dios, nosotros generalmente le pedimos al Señor lo que nosotros creemos, ¿no? Que es lo mejor. Entonces, Señor, dale vida, que Él se sane, que bueno, por eso siempre nuestras oraciones deben ser que Dios haga su Sí, perfecta voluntad, porque es que Dios sabe lo que es mejor. Y eso es lo que hay que decirle a la niña. Dios hizo lo que era mejor. mejor No para lo él, podemos sí. entender. O sea, en nuestro engaño y humanamente no lo entendemos porque nosotros queremos tener a nuestros seres queridos para nosotros. Pero una criatura se somete, acepta lo que su creador disponga. Entonces, todo esto es lo que hay que enseñarle no solamente, digamos que a la niña, sino también a la mamá, sin duda alguna. Ahí también hay que hacer un trabajo con la mamá. Así es. Ujú. Bien, en el chat también escriben algo. Dice, entonces lo ideal es hacer escuela en casa. Sí, de acuerdo con lo que nosotros leímos, sí. Ahí es claro, ¿no? El aula de clases debería ser el campo, la maestra, la mamá y, y el libro de texto, la naturaleza, ¿no? Sí, la naturaleza. Entonces, claro que sí, sí, es lo ideal. Recuerde que ese vínculo es muy fuerte entre la mamá y los hijitos y de tal manera que cuando las mamás salen a trabajar desde tan temprana edad de los niños, siempre ese desprendimiento es fuerte y yo sé que, digamos, Yolita, que es maestra, y Yolita lo tiene que haber experimentado no solamente en sus hijitas, sino en los niños del colegio. Mire, siempre que pasan las vacaciones y los niños tienen que retornar a estudiar, generalmente esa primera semana o ese primer mes, los niños se enferman, casi todos se enferman, que a este le da gripe y entonces a este también y al otro le dio esto y que le duele el estómago, o los niños que definitivamente lloran, lloran y lloran durante la primera semana. ¿Por qué?
porque pues están siendo separados de su mamá, sobre todo de sus padres, pero sobre todo de su mamá. Sí, miren, el enemigo ha sido demasiado astuto. El enemigo sabe todo esto. Él sabe la importancia de la mamá en casa. Él lo sabe. Y por eso, justamente en esta última generación, yo recuerdo que cuando ya en mi época ya se entraba a estudiar a los 5 años ya era obligatorio, ¿sí? Pero cada vez los niños tienen que entrar a estudiar más temprano y menos tiempo están pasando con sus padres. Además, con todo esto del consumismo, el dinero ya no alcanza, entonces tienen que trabajar mamá y papá. Antes mamá estaba en casa, ¿sí? Yo sé que muchas de ustedes vivieron de pronto esa experiencia, ¿no? De que la mamá siempre estaba en casa, pero de un tiempo para acá ni papá ni mamá porque el dinero no alcanza, entonces el uno tiene que trabajar, el otro también. Y los niños con las niñeras o con la niñera celular o con la niñera televisor, bueno, y ahorita peor porque con tanto aparato electrónico, pues esas son las niñeras de la juventud. ¿Y cómo están nuestros jóvenes, nuestros niños? Ya ustedes lo saben, ya ustedes lo saben y ya podemos ver el tipo de sociedad que nosotros estamos en estos momentos viviendo. Entonces, sí, lo ideal es que la madre sea la maestra, al menos lo que dice ahí, hasta los 8, 10 años, ¿sí? De ser posible. Sí, sí es lo ideal. Ángela. Hola doctora, buenas noches. Bueno, justamente tocó parte del tema. Lo ideal es eso, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi niña, ya lleva para los 4 años, he intentado estar con ella todo este tiempo, ¿no? Pero ya llega un momento que tengo que trabajar, ¿no? Justamente. Y ahorita digo, espero un año más, la sigo teniendo en la casa o ya la meto en un jardín, ¿no? Ya igual está más grande, ya tiene bases ella, pero igual yo tengo siempre ese temor de soltarla, ¿no? En ese caso, ¿cómo haríamos, ¿no? Cuando lastimosamente económicamente se nos obliga, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué parámetros buscamos? ¿Qué tipo de colegio? Qué, ¿qué metodología le serviría mejor a nuestros hijos? Miren, lo ideal es que se puede hacer ese homeschooling. Y de paso estoy mirando en el chat, dice, si me pasó con mis alumnos, supongo que se enfermaban mucho o lloraban, y con mis propias hijas. Así que tuvimos que tomar una decisión familiar y retirarlas del colegio para hacer escuela en casa, renunciando al trabajo, renunciando del trabajo para poder poner en práctica lo que dice las escrituras. Yo sé que si le preguntáramos a esta mamita qué cambios ha visto, en el comportamiento de sus niñas o aún en el mismo estado de salud de las niñas, ella tendría mucho por decirnos. Yo sé que sí. Eh, lo ideal es que la mamá esté en casa, pero como dice Ángela, digamos que si económicamente pues es muy difícil, no es posible, o bueno, digamos en el caso en el caso que vemos ahorita mucho de las madres cabeza de hogar, sabemos que no es posible, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, sí. ¿Dónde ponerlos? Pues me imagino que si económicamente no es fácil, pues habrá que ponerse en un colegio público, pero ahí ¿qué hay que hacer? La mamá tiene que tratar de, primero, de tomar de Dios para que a pesar de que tiene que salir a trabajar, sea una madre que siempre esté tranquila, contenta, feliz y los niños, lo que dice Ángela, su niñita tiene, ¿qué? 4 añitos. Dice usted que tiene 4 años, ¿no? Entonces, esa niña va a ver a una mamá tranquila, una mamá feliz, una mamá que toma de Dios y pues así, digamos, ella tenga que ir a estudiar, sabe que cuando regrese la mamá está o bueno, en el momento que la mamá regrese van a pasar momentos muy especiales, ¿sí? Donde la mamá va a enseñarle a la niña, le va a preguntar cómo está, cómo estuvo, enseñarle lógicamente a tomar cada día más y más de Dios.
pero en estos casos donde toca, donde a la mamá le toca salir a trabajar, no hay de otra, o es madre cabeza de familia, en ese aspecto, sí, depende es del estado espiritual en el que la mamá se encuentre, ¿sí? Una madre tranquila, su niña va a estar tranquila. Una madre feliz, su niña va a estar feliz. Dice acá, alguna vez escuché el doctor Horst que dice que ese vínculo madre-hijo nunca se rompe. En la práctica eso es así, siguen muy dependientes, especialmente menores de edad. No, en el engaño nunca se rompe, Consuelo, pero en la verdad tiene que romperse. Sí, nunca se rompe porque nosotros vivimos en el engaño. Así que por eso esa dependencia con los padres dura hasta la muerte de ellos, no, mejor dicho, hasta la muerte de uno, porque, porque así los padres mueran, de todas formas siguen esa dependencia, pero en la verdad ese vínculo tiene que romperse y el que lo hace es el propio individuo, o sea, el hijo es el que tiene que hacerlo. La mamá no lo va a hacer. Yo tengo casi 50 años, mi mamá tiene 75 y mi mamá todavía me trata como si yo fuera una niña, ¿sí? A tal punto que me dice, ya tomó agua, ya comió, si vamos a salir de viaje, a esta edad todavía me dice, ya fue al baño, a mí me da una risa impresionante, ¿sí? Como si fuera una niña, o sea, como si fuera una niña, porque la mamá no lo va a hacer, pero ¿quién tiene que romper ese vínculo o ese cordón espiritual? Soy yo la que tengo que hacerlo, o sea, es el hijo el que tiene que hacerlo. Entonces, en el engaño nunca se rompe, pero en la verdad tiene que romperse y nosotros tenemos que romperlo porque recordemos que la prueba final de nosotros se va a dar justamente con las dependencias. Dice que en el fin del tiempo todo apoyo terrenal nos será quitado. Entonces, si seguimos en esas dependencias con mamá, con papá, con el esposo, con los hijos, con el uno y con el otro, cuando venga la prueba final, donde tengamos que reflejar que nuestro vínculo, nuestra conexión completa es con el Padre, ¿qué vamos a hacer? Sí, nosotros mismos somos los que tenemos que hacer esa ruptura, porque las mamás, yo sé que aquí hay varias mamás, las mamitas no lo hacen, las mamitas tratan a sus hijos, a sus nenés de 40 y 50 años, como si tuviéramos 2, 3, 4 y 5 años. Bien, ¿alguna otra pregunta, otra inquietud? O entonces damos por cerrado el tema y agradecidos con Dios por las preciosas verdades que Él nos permite aprender cada día. Mire, las mamitas que están haciendo el homeschooling, ánimo, ustedes están haciendo lo que tienen que hacer, ¿sí? A veces es mejor, Paola, a veces es mejor buenas, tener poco, pero que sus hijos estén bien, a de pronto darles muchas comodidades, pero hijos que espiritualmente no están bien. ¿Sí, Katy? Paola, buenas tardes. Gracias por la meditación entre tardecito, pero bueno. Em, con respecto a desvincular al joven de la madre, eso sí es cierto. Y uno sufre como mamá cuando el joven ya, mis hijas se desconectaron de mí, yo todavía estoy conectada a ellas no. Mamá, por favor, no te preocupes, estamos bien. Y aunque yo cuando trabajaba, yo las fui soltando poco a poco para que ellas desarrollaran la autonomía y no sintieran esa dependencia de mí, tanta, porque yo fui muy dependiente emocional de mis padres. Hasta tal punto que cuando ya uno en la adultez, eh, uno tiene muchas inseguridades, pero es por eso. Entonces yo me decía a mí misma, yo decía, no, yo tengo que crear en ellas un poco de autonomía, poco a poco las fui soltando, desde más o menos cuando estaban como en grado sexto, séptimo de bachillerato, pero poquito a poco fue como un tire y una floje así. Sí. Y ellas son muy autónomas en eso, ¿no? Pero yo no, yo estoy ahí pegada preguntándoles, ¿ya llegaron? ¿No han llegado? ¿Se van a algún lado?
siempre estoy pendiente y eso es cierto, lo que tú dices es cierto, pero uno de mamá también tiene que poner esa partecita para que el hijo crezca en esa autonomía, porque si no, uno le va a sembrar en ellos inseguridades con Mm. respecto a la toma de decisiones en su adultez. Era Así- eso, Paula. Bien, Gracias, tú. sí, así es, sí, señora. Por el bien de ellos hay que hacerlo. Consuelo y damos por terminado porque tenemos otro compromiso. Muchas gracias, apreciada Paola. Mira, tengo entendido también que es diferente cuando entendemos estos principios de la ley de la vida, a cortar ese lazo, a definitivamente como caer en la indiferencia. Que una cosa es entender que no dependo ya de ellos, de los hijos, de los padres, etcétera, etcétera, pero otra cosa también es hacer esa, construir familia, fue el término que escuché, mantener esos lazos familiares. Claro, es que, o sea, la cuestión es que mi felicidad no depende del estado emocional de mis padres, pero si yo tomo de Dios, que se supone que esa es la independencia, tomo de Dios todo lo que necesito, o sea, Él es mi consejero, a Él es al que le llevo todo, todo lo que me pasa, no todos mis problemas los voy a llevar a mamá, sino al contrario, se los voy a llevar es a mi Padre Celestial, pero recuerden que todo lo que nosotros tomamos de Dios se lo tenemos que dar a los demás. Entonces, en la medida en que nosotros seamos independientes espiritualmente de nuestros padres, es cuando mejor los vamos a poder amar, porque no vamos a estar esperando nada de ellos. Así que el amor se va a ver de una manera más genuino, ¿no? Porque en el engaño damos esperando recibir, pero si yo me voy independizando de mis padres, tomo ese amor de Dios y ahora sí voy a darles a mis padres un amor desinteresado, un amor, el amor verdadero. Entonces siempre, siempre en la verdad vamos a ser mejores hijos, mejores hijas, mejores esposas, mejores hermanas de iglesia, mejores de todo. No significa que la independencia es, me independicé y chao, usted por su lado y mire a ver qué hace. No, esa no es la independencia. La independencia es que no voy a sufrir por lo que el otro me haga o me deje de hacer. Es más, no voy a sufrir aún si el otro se muere porque sé que mi dependencia es de mi Padre Celestial, pero sí yo le voy a dar lo mejor, lógicamente, al otro. Entonces, sí, esto es importante. Y bueno, ahí dicen también en el chat, un hijo con una condición especial con síndrome de Down. Ya sabemos nosotros que, digamos que de estas personas con condiciones especiales, prácticamente que ellos siempre son niños, ¿no? Ellos casi siempre son niños. Sin embargo, yo he visto casos, dependiendo también del nivel, ¿no? Del nivel digamos, de la condición que tenga la persona. Pero qué días veía una noticia de una jovencita con síndrome de Down que fue a la universidad, sacó su carrera y es brillante en lo que ella hace, así que dependiendo también como de, digamos, de ese nivel que tenga. Hay unos que, digamos, su condición es severa, pues siempre serán como niños, entonces hay que tratarlos como niños y pues sus padres serán siempre como serán esa fuente de amor. Pero en la medida que el niño tenga capacidades cognitivas para ir entendiendo, pues hay que enseñarle que Dios es la fuente y que los padres van a estar ahí, pero como acompañantes, como digamos ese apoyo, pero realmente la fuente es Dios y los padres están ahí para que ellos practiquen el amar. Bien, damos gracias a Dios entonces por este momento que nos permitió vivir. Vamos a orar. Oremos. Gracias, querido Padre, porque nos has formado y nos has creado de una manera maravillosa. Gracias porque en nuestro funcionamiento, Señor, nos hiciste dependientes de ti. Y tenemos a nuestros padres para darles ese amor, Señor, que tomamos de ti. Ese amor desinteresado, ese amor que no busca que nos regresen absolutamente nada. Ayuda a las mamás que están acá, si hay alguna embarazada o con sus hijitos pequeños antes de menores de 12 años, para que ellas puedan entender que eh, su, su,
estado espiritual repercute en el estado de esos hijitos. Así que estas mamitas puedan tomar de ti, Señor, todo lo que necesitan para que estén felices y de esta manera se refleje no solamente en el estado físico, la salud física de sus hijos, sino también, Señor, en esa paz y en esa salud espiritual. A los que ya, pues pasamos de los 12 años hace mucho tiempo y tienen hijos también que han pasado de esa edad, que podamos comprender cada día más e ir saliendo del engaño. Por eso necesitamos de tu espíritu, porque Él es el que con su poder, unidos con la parte que tenemos que hacer, nos sacará de este engaño en el que hemos nacido, pero podremos vivir como tú quieres, como verdaderos hijos de Dios. Síguenos acompañando, Señor, y síguenos enseñando. Tu palabra es preciosa. Ayúdanos a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén.